Gracias por estar en la entrevista de Curul 85. Estamos con Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudio Jurídico, a quien le damos la bienvenida y gracias por el espacio. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Humberto, primero, antes que todo, queremos conocer su valoración general de todo el proceso que ha culminado por parte de las asociaciones y en el caso de la FEDAES también y del CNJ. Y ahora la pelota está del lado de la cancha para entrevistar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que en términos generales, quiero comenzar siendo optimista y ver el lado positivo de las cosas. En términos generales ha existido un avance en el proceso de elección y un esfuerzo de algunas asociaciones y del mismo CNJ por devolverle a todo este proceso la credibilidad que ha venido perdiendo en los últimos años. Una credibilidad que la ha perdido sobre todo por la última de sus etapas, que es la etapa en la que estamos entrando justamente ahora, que es la etapa de la Asamblea Legislativa. Pero algunas asociaciones, y yo quiero hablar de la nuestra en particular, hemos hecho un esfuerzo por ir incorporando filtros en este proceso y por ir identificando la necesidad y la importancia de contar con magistrados, no solo que sean capaces, sino que además sean independientes, ¿verdad? Ese mensaje creo que poco a poco ha ido calando y creo que poco a poco también la ciudadanía ha ido entendiendo cuál es la importancia de contar con jueces independientes en general. Esa es la parte positiva que yo veo de este proceso. Hay muchísimas cosas que mejorar sin ninguna duda, sobre todo al interior de las FEDAES, en donde lamentablemente siempre estuvimos en minoría en varias de las decisiones y no pudimos implementar algunos de los cambios que nosotros hubiéramos querido. Ahí hay muchas tareas por hacer. Y el CNJ, que hizo, yo diría que bien su tarea, también con varios temas que no fueron del agrado de todos, sobre todo en la última de las etapas del CNJ, en donde no tuvimos claridad sobre los criterios que terminaban prevaleciendo para elegir a unos y descartar a otros. ¿Qué tanto sirvió en este caso del CNJ el manual de entrevistas o el proceso que se hicieron para jueces y magistrados? Fue muy efectivo, todavía falta como que pulirlo más y sobre todo por unos señalamientos de algunas organizaciones que decían de que esto era inconstitucional porque no se había pasado, no se había aprobado como una ley como tal, sino que solo había sido a criterio de los consejeros del CNJ. No, yo honestamente no encuentro ningún vicio de inconstitucionalidad en el manual. Creo que es un buen cuerpo normativo que también puede mejorarse sustancialmente, pero de este cuerpo normativo a los procesos previos que se habían desarrollado en el CNJ hay un avance importante también, un avance significativo. Le hizo falta al manual, por ejemplo, el incorporar una fase en que el gremio pudiera opinar públicamente, y no solo el gremio, sino la ciudadanía en general, es decir, someter al escrutinio del gremio de abogados y someter al escrutinio de la sociedad civil a los candidatos que se presentaban en el CNJ. El manual no contiene una etapa para eso. Creo que sería importante que para futuras ediciones del manual eso sí estuviera ahí. Y si ese manual se puede elevar a la categoría de reglamento del Consejo Nacional de la Judicatura, creo que también sería apropiado hacerlo. Pero vicios de inconstitucionalidad nosotros no encontramos ninguno, honestamente. Okay, ahora cuéntenos a su criterio qué sucedió cuando el listado de la FEDAES llega incompleto al CNJ y los consejeros deciden darles un tiempo, un plazo, digamos, para que se superara esta situación, teniendo en cuenta de que solo una organización sí presentaba la documentación completa. Todavía no, en realidad no tengo certeza absoluta de qué es lo que pasó. Lo que les puedo comentar es lo siguiente: los documentos que hacían falta en algunos de los expedientes en realidad eran por distintas interpretaciones que hacía el Consejo Nacional de la Judicatura. Por ejemplo, el Consejo no tenía por válida la calidad o la acreditación de abogado solamente con el carnet de abogado, por ponerlo en ejemplo, sino que también requería el título, ¿verdad?, certificado de abogado, más que el título, el nombramiento como abogado contenido en el diario oficial. Entonces, ese tipo de documentos en algunos casos faltaban, por ejemplo, o que se habían mandado partidas de nacimiento que no eran originales y no estaban certificadas notarialmente, y el Consejo las requirió certificadas notarialmente. Lo que le quiero decir con esto es que en muchos de los casos, que son la mayoría, en realidad eran interpretaciones distintas del Consejo
que lamentablemente el Consejo comunicó que eran documentos faltantes y que eso generó toda una suerte de especulaciones a su alrededor, sobre todo por lo que usted menciona, de que casualmente, y es algo que nos ha quedado a nosotros sin sabor, casualmente solo 7 expedientes, que eran los expedientes propuestos por la asociación UNAJUD, estaban completos, incluso con documentación que no había sido requerida originalmente, sino que el CNJ requirió hasta después. Y había un solo caso, que es el caso de la licenciada Marina Marinco de Torrento, que le hacía falta el currículum, que le hacía falta la hoja de vida. Ahí pudo identificarse que lo que pasó es que la licenciada Marina de Torrento fue candidata propuesta por el Centro de Estudio Jurídico, pero fue candidata propuesta por otras 3 asociaciones también. Entonces ella tenía 4 expedientes formados. En el momento que se remitió la información de ella al CNJ, el expediente que se remitió era uno que no tenía la hoja de vida. Entonces, en ese caso, es el único caso donde en efecto hacía falta un documento importante, como era la hoja de vida. Entonces, yo más bien creo que fue un tema de cómo el Consejo Nacional de la Judicatura manejó esto frente a los medios, porque había una comisión de enlace entre la FEDAES y el CNJ, y el CNJ bien pudo hacer uso de esa comisión de enlace, llamar a la comisión de enlace, sentarse y identificar cuáles eran los problemas que presentaban algunos expedientes. Eso podría haber sido hecho antes de informarle a los medios que los expedientes estaban incompletos y generar toda esta reacción que se generó alrededor del tema. Pero afortunadamente el asunto fue superado, fue aclarado y al final todos los expedientes se completaron. Ahora, la asociación esta, UNAJUD, sí ha presionado para meter a sus candidatos que, valga aclarar, decir, ya han sido señalados incluso por la Sala de lo Constitucional como afines partidarios y por tanto fueron cesados de sus cargos. ¿Usted cómo valora o cómo ve que personas que ya han sido, digamos, despachadas de sus cargos por estas vinculaciones continúen en proceso participando para buscar un cargo público? Eso es algo de lo que hay que corregir, sin duda alguna, para futuros procesos, y es uno de los temas que nosotros no pudimos corregir en la etapa previa, que es la etapa de la Federación de Asociaciones de Abogados, porque, como comentaba antes, no tuvimos los votos suficientes para hacerlo, porque nos encontramos en minoría. Es bastante triste que todavía existan asociaciones que hayan permitido la injerencia directa de los partidos políticos en su actividad gremial. Y aquí yo quiero ser lo suficientemente enfático para decir que nosotros, bajo ningún punto de vista, estamos criticando la actividad político-partidaria. Es una actividad necesaria, sustancial para nuestra democracia. La existencia de los partidos políticos es sumamente importante en cualquier democracia, y por lo menos es el mejor vehículo que hoy día existe. Pero ese ejercicio de la actividad político-partidaria es incompatible con el ejercicio de la judicatura y sobre todo con el ejercicio de la magistratura. Entonces, o se sirve al país, asumiendo que se quiere servir al país, en la actividad político-partidaria, que es una alternativa válida, legítima, plausible, o se sirve al país en el ejercicio de la judicatura, en el ejercicio de la magistratura. Lo que no se puede hacer es las dos cosas, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo notar. Entonces, cuando aparece UNAJUD con un listado en donde claramente sus postulados eran personas vinculadas directamente al partido de gobierno, no estamos hablando de personas afines al partido de gobierno, no estamos hablando de personas que profesan una ideología, que eso tampoco en sí mismo es razón para excluir a alguien. Todos tenemos nuestra ideología. Esa no es esa la justificación para pedir su exclusión. Es que se trata de una propuesta orgánica, de una propuesta de las filas del partido político FMLN, y hay muchísima evidencia de que eso es así. Entonces, cuando nosotros vimos eso, evidentemente intentamos al interior de la FEDAES aplicar los primeros filtros que ya estaban previstos en el reglamento de elección de FEDAES. El reglamento sufrió modificaciones ad hoc para permitir la participación de estas personas y no se obtuvieron los votos necesarios. Yo esperaría que la Asamblea Legislativa se dé cuenta de que haría muy mal, y la ciudadanía esté pendiente además de que no se haga, eligiendo a personas con esos vínculos, y que para procesos futuros
desde las primeras etapas, en las mismas asociaciones de abogados, todas las asociaciones se propongan llevar a candidatos que sean de verdad independientes, ¿sí?, de los partidos y de cualquier otra fuerza o interés. Pero mire, ¿cómo se puede controlar, por ejemplo, no sé si esta situación se dio realmente en estas últimas elecciones, cuando los procesos inician, evitar la espontaneidad de organizaciones que aparecen afines y que van llevando candidatos y los van arrastrando y empujando hacia apoyos de otras organizaciones para presentarse en estas elecciones, por ejemplo? Pero, ¿cómo qué asociaciones? Me refiero a que hay algunas organizaciones que se han demandado que surgen semanas antes de que inicien los procesos de elecciones para candidatos, que empujan a este tipo de personas con señalamientos políticos partidarios, por ejemplo. Sí, vaya, el caso de UNAJUD también pasó que nosotros habíamos aprobado, todas las asociaciones de FEDAES, habíamos aprobado un reglamento en que decíamos, miren, queremos que aquí participen aquellas asociaciones que tengan actividad gremial de verdad y que ya tengan cierto trayecto, ¿verdad? En su momento dijimos 2 años, creemos que es un periodo razonable para decir que hay una asociación que no solamente se ha constituido para venir a participar en estas elecciones. Todos estuvimos de acuerdo. El asunto es que cuando aparece UNAJUD, y esto no lo sabía nadie en realidad, UNAJUD no tenía 2 años de constitución, sino que tenía 1 año, 1 mes, una cosa así. Entonces, cuando de esto se dan cuenta las otras asociaciones, o la mayoría al menos, porque no estaban todas ahí en eso, pero cuando se dan cuenta de esto, modifican el reglamento y dicen, ¿saben qué? Vamos a quitar la exigencia de los 2 años y vamos a permitir que UNAJUD postule. Esto es un mensaje malísimo que se manda al gremio, a la comunidad jurídica, porque se están modificando las reglas cuando el proceso ya ha iniciado, reglas que habían sido consensadas por todas las asociaciones que participábamos y modificaciones que atienden única y exclusivamente a una de las entidades que pretendía participar en el proceso. Esto es un tema que nosotros todavía no hemos descartado trasladarlo un poco más adelante, si no es que ya a conocimiento de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? De hecho, hay 2 demandas ahí interpuestas por un ciudadano, en donde la Sala tendrá que determinar si 2 de los candidatos que están ahora dentro de esos 30 se van a mantener en ese listado. Es decir, a estas alturas ese listado todavía podría variar, ¿sí, verdad? Y podrían salir al menos 2 de ellos del listado de 30. Ahora, el listado de 30 ya prácticamente ya está a disposición de la Asamblea Legislativa, de los diputados de la Asamblea Legislativa, y en algunos casos diputados, abogados sobre todo, que ya conocieron algunos nombres, dicen no estar conformes con el listado presentado y que incluso los obliga a mejorar el proceso o el mecanismo de entrevista que se hace en la Asamblea Legislativa, que sabemos que últimamente ha sido muy criticado. Incluso algunos de ellos ya mencionan que no descartarían la participación ciudadana y en todo caso las organizaciones. ¿Cómo ve usted este proceso de cara a la Asamblea Legislativa, que es donde ahora está ya enlistado prácticamente? Sí, yo creo que dentro de esto que se viene, el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo primero que debería hacer la Asamblea es reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Ahí está ya presentada una propuesta que le hicimos como parte del Consorcio por la Transparencia, las instituciones que conformamos el consorcio, y presentamos una propuesta en la anterior legislatura que no sé por qué no la quisieron aprobar en su momento, muy probablemente porque andaban en campaña los diputados, pero que hoy está ahí y tiene la oportunidad de reformar el proceso de elección de magistrados. Un proceso que iniciaría con una convocatoria en donde ya se ha identificado cuál es el perfil de magistrado que se necesita, en donde se incorporan elementos de transparencia, en donde se permite esa participación ciudadana que usted menciona y se recoge el insumo que pueda dar la sociedad civil, ¿verdad?, en este proceso de elección, en donde se establece un mecanismo de entrevistas verdadero, no como las entrevistas que hemos estado viendo en los últimos procesos de elección, que son preguntas genéricas, preguntas que no permiten extraer el conocimiento o la experiencia del candidato, y preguntas que además se desanticipan, ¿verdad?, con muchos días de anticipación, perdón por la redundancia. Nosotros estamos proponiendo un mecanismo que convierta esas entrevistas en verdaderas entrevistas, que sean hechas frente al público y que incluso los diputados puedan tener una asistencia técnica, que es bien importante en estos casos, porque
Claro, aún en la comisión política hay miembros de la comisión política que no son abogados, ¿verdad? Y eso no es ni bueno ni malo, es simplemente que no son abogados. Entonces, van a requerir de una asesoría técnico-jurídica para conocer, por ejemplo, cuál es la corriente de pensamiento jurídico que tiene uno de los candidatos y cómo ir configurando una Corte Suprema de Justicia y una Sala Constitucional que refleje esa diversidad de pensamientos jurídicos. Entonces, los diputados van a necesitar asistencia técnica. El mecanismo que nosotros estamos proponiendo a través de la reforma del reglamento prevé una etapa de asistencia técnica. Y todo esto con transparencia de frente a la ciudadanía para que en cualquier momento ejerza su control. Ahora, sabemos que una vez los diputados empiezan a deliberar por la elección de estos candidatos, es ahí donde realmente se dan muchas negociaciones y a veces, digamos, hasta reparto. ¿Cómo hacer de cara a que la ciudadanía conozca lo que los diputados están en este momento negociando y cómo una organización como en el caso del Centro de Estudio Jurídico o como el Consorcio por la Transparencia presionaría para que los diputados tengan a conocer sus negociaciones en todo caso? Como le digo, número uno, nosotros vamos a seguir presionando para que se reforme el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Si no logramos ese cometido antes de que arranque el proceso de elección de magistrados, entonces presionar para que la comisión política adopte un mecanismo distinto a través de un instructivo, a través de un dictamen, como fuere el instrumento más adecuado, pero que dicte reglas distintas a las que ha venido implementando en los anteriores procesos y que incorpore como mínimo eso que le acabo de mencionar hace un rato. Y desde luego tenemos que estar vigilantes a la expectativa y denunciando cualquier irregularidad que nosotros podamos detectar de lo que está sucediendo en la Asamblea. En algún momento, por lo menos nosotros así lo vamos a manejar. Nosotros estamos analizando ya los perfiles de los 30 candidatos, estamos haciendo incluso una revisión, si esa expresión es correcta, de nuestros propios candidatos y analizando a las otras 26 personas que configuran el listado de 30, porque de verdad nos interesa que las personas que lleguen ahí sean los mejores y estamos dispuestos incluso a hacer una propuesta pública que refleje cuál es nuestra visión de quiénes son esas personas, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer llegar oportunamente, ya estamos en el análisis de esos perfiles con miras a lograr eso, ¿verdad?, que usted menciona. Y de manera general, ¿cuál es el perfil que debe tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, hay que tomar en consideración que dentro de los magistrados que ahora se van a elegir hay 8 en realidad, que van a pasar a conformar la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, 4 propietarios y 4 suplentes. Tomando en cuenta esa realidad, debe tratarse, además de las características evidentes de moralidad, de competencia notoria y de darle contenido a eso, y además de lo que hemos venido hablando de independencia en general, no independencia únicamente de partidos políticos, esa es la más evidente de todas, pero independiente el funcionario. Además de eso, debe tratarse de una persona con conocimientos y trayectoria en el ámbito constitucional. Nosotros no quisiéramos que estuviera una sala conformada por personas que no tienen conocimientos o experiencia en ese ámbito. Y aquí quiero ser también claro en algo. Si en el pasado eso ha ocurrido y ha dado buenos resultados, ha sido porque los astros se han alineado. Y no queremos depender de nuevo de que los astros se alineen. Queremos personas que lleguen ahí porque conocen de la materia y no lleguen ahí a aprender de la materia. Entonces eso es importante. Y como en esta sala constitucional, ahí debe elegirse también el presidente de la Corte. Y sabemos que la Corte no solamente tiene funciones jurisdiccionales, sino que también tiene funciones administrativas. Debe tratarse de una persona con capacidades gerenciales también, de una persona que tenga la capacidad de gerenciamiento de una institución pública y que lo refleje en su experiencia previa. Esos, como mínimo, deberían ser las características que tenga esta persona. Finalmente, de cara a la legislatura que ya se instaló, ¿cómo ve usted la correlación de fuerzas para la elección de distintos magistrados, teniendo en cuenta de que hoy tenemos una asamblea legislativa con mayoría de partidos de derecha? Tiene, como todo en la vida, ¿verdad?, tiene su parte positiva y su parte negativa. La parte positiva que yo veo en esto
es que se reduce, no desaparece, pero se reduce el riesgo de retrasar sustancialmente la elección de magistrados, porque con una conformación legislativa como la que teníamos antes, ese riesgo era enorme, ¿verdad? Que tuviéramos 6 meses, 12 meses ahí sin elegir a la Sala Constitucional, porque los dos partidos mayoritarios no se ponían de acuerdo, y se necesitaba de ambos para hacer la mayoría requerida. Eso desapareció, ¿verdad? Porque pues ya el partido de gobierno no tiene la llave de la mayoría calificada y por lo tanto bien podrían todos los demás ponerse de acuerdo. Eso creo que es bueno. Lo malo sería que en ese afán de agilizar las cosas no se tome en consideración el posicionamiento del partido de gobierno. Nosotros hemos sostenido desde el día 1, cuando supimos la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, que esto no significa bajo ningún punto de vista que los partidos deberían menospreciar o desconocer el posicionamiento que tiene en este momento, para hablar con nombre y apellido, el FMLN. Debe ser tomado en cuenta. Habría, creo yo, sería un error no tomar en cuenta el posicionamiento de este partido en el momento de tener las deliberaciones y por supuesto las decisiones en cuanto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia. Lo ideal sería que con esta conformación de la Asamblea se elijan a diputados por unanimidad, pero no como resultado de un proceso de reparto de cuotas partidarias, que vamos a estar atentos a que eso no ocurra, sino como resultado de un proceso genuino de deliberación, un proceso genuino en donde intenten descubrir hasta la médula cuáles son las características que tienen estas 30 personas. Y cuando estén convencidos de quiénes son las 10 mejores, entonces hacer una propuesta unánime por parte de los partidos. Ojalá que participen todos, ojalá que no tengamos una elección por mayoría.